Señor, queremos que por tu Espíritu tú operes en nuestra vida, trabajes en nuestra vida y sigas haciendo la obra que tú sabes hacer, Señor. Queremos abrir tu palabra y suplicarte que por amor a tu nombre, por tus misericordias, tú permitas, Señor, que tu palabra se meta muy dentro de nuestro corazón. Tú permitas, Señor, que nuestra vida sea como esa buena tierra que está lista a recibir tu palabra para dar mucho fruto para tu gloria. Señor, venimos ante ti como una gran familia a decirte, Señor, queremos ser dignos hijos de ti. Queremos ser dignos, vivir como dignos miembros de la familia. Gracias, Señor, y te pedimos, háblanos a través de tu palabra. Queremos que seas tú transformándonos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomemos asiento, por favor. Estamos en una serie que ya empezó hace 2 domingos, que se llama Creemos. Y qué importante tener claro esta serie en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Creemos. ¿En qué creemos como iglesia? ¿En qué creemos como hijos de Dios? ¿En qué creemos aquí en la confraternidad? Todo el mundo dice creer en Dios, por eso hablamos de Dios. Todos dicen creer en Jesús, hablamos de creemos en Jesús. Hoy vamos a hablar de creemos en el Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo. Y quiero que pensemos aquí que todos en la vida luchamos siempre con alguna debilidad o con algún pecado. Hay alguna lucha siempre en la vida. Luchamos de pronto con los malos pensamientos, de pronto luchamos con la falta de generosidad, de pronto luchamos con la falta de perdón, de pronto luchamos con algunas amarguras en el corazón, de pronto luchamos que en algunas relaciones con personas que de pronto es difícil relacionarnos. Siempre hay una lucha, luchamos con la ansiedad, con la preocupación. Alguien de pronto puede estar luchando con antiguos vicios que tenía en el pasado antes de conocer a Jesús. Recuerdo una persona que me decía que era tan difícil para él en los momentos de crisis decir la verdad, porque se crió en un ambiente siempre de mentira. Entonces, cómo a veces el pasado puede perseguir a una persona. Entonces, todos luchamos con algo, no somos un producto terminado. Llega el Evangelio y transforma la vida, modifica, revoluciona la vida, pero no vamos a hacer en esta tierra un producto terminado. Si alguien lucha con la ansiedad, la idea es que el Evangelio llega a la vida, transforma la vida y uno debe ser menos ansioso hoy que ayer y así cada día. Pero ¿cuándo voy a dejar de ser ansioso totalmente? Pues en la presencia de Dios. Pero en esta tierra hay personas que pueden experimentar cambios tan profundos, tan radicales que casi ni se notan, que ya superó del todo, pero todavía sigue en ese proceso de labor del Espíritu de Dios en su vida. Por tanto, aquí quiero que pensemos en lo sobrenatural de la vida cristiana. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Si uno está luchando por orar, por leer la Biblia, hoy es domingo, toca ir a la iglesia, sobre todo un domingo como hoy, difícil llegar. No sé quiénes tuvieron dificultad para llegar. ¿Alguno tuvo dificultad para llegar? Difícil, ¿cierto? Porque está la media maratón, además hay la ciclovía, ¿cierto? Entonces, por todo lado, dificultad para llegar. Y alguien puede decir, vea, el día está además frío, parece que va a llover, el Señor sabe que yo lo amo, entonces yo mejor me quedo en la casa y oro. Pero si alguien dice, no, la Biblia dice, no dejen de congregarse, yo tengo que ir porque me toca, no es tanto que me toca, eso de que a uno le toca produce frustración en la vida. Esto de que tengo que hacerlo. La vida cristiana no es así. La vida cristiana es una vida sobrenatural que Dios produce en nosotros, el querer como el hacer. Esa es la delicia de la vida cristiana. Si no la hemos descubierto es que estamos viviendo una vida religiosa donde me toca. ¿Se imaginan qué terrible sería un matrimonio donde le toca darle un beso a la esposa? Me toca amarla, te amo, ¿sí? Cuando la idea es que yo la amo. Yo quiero darle un beso, ¿cierto? Que ella me diga, me das un beso y bueno, pues tocó, ¿cierto? No, me das un beso, venga mamita, ¿cierto?
porque uno quiere, nace de uno. Lo mismo con otros aspectos de la vida, la comida. Usted va a salir de aquí, ¿sí? Y uno sale y ¿qué tiene? Hambre. Qué tristeza decir, toca almorzar. No, yo quiero almorzar, ¿cierto? Tener apetito. Y esto es lo que debe pasar en la vida cristiana, tener apetito por orar, por leer, por venir a congregarme, venir a estar con los hermanos, ver a otros. Oiga, qué rico abrazarnos. Ese momento de abrazarnos y saludarnos es especial. No sé si usted lo disfruta, espero que lo disfrute. Pero la vida cristiana es así, sobrenatural, y es una locura. Porque el Señor nos pide cosas que son locura para este mundo. Por ejemplo, ¿cómo así que más bienaventurado es dar que recibir? Eso es locura. ¿Cómo así que el último será el primero? ¿Cómo así que si me hacen algo yo tengo que perdonar? Y hasta 70 veces 7. No, alguien me hace algo, el que se mete conmigo, se las ve conmigo, ¿cierto? Es decir, la vida cristiana es una locura. Pero el Espíritu Santo hace posible que usted y yo podamos vivir esa sobrenaturalidad de la vida cristiana. Y como es tan importante la presencia del Espíritu, el Señor Jesús, en un discurso de despedida, llamado el discurso del aposento alto, en Juan capítulo 13 hasta el 17, Él se despide de los discípulos se ponen tristes porque Él se va, le dice, me voy, y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Y ellos dicen, ¿cómo así que te vas? ¿Y dónde es que vas a ir? Que yo no puedo ir contigo, dicen los discípulos. Y Él les dice, me voy. Y hace una enseñanza larga, y en medio de ese discurso de despedida, imagínense lo importante del discurso, el Señor les habla del Espíritu Santo varias veces. Y quiero resaltar en ese discurso lo que el Señor dice del Espíritu Santo, porque podríamos hablar del Espíritu Santo en toda la Escritura, y vamos a hacer alusión a algunas partes, pero quiero que nos concentremos en ese discurso, poder exponer lo que en ese discurso el Señor dice del Espíritu Santo, que es tan importante y que ellos necesitaban escuchar. Por eso quiero que vayamos a Juan, el capítulo 13, vamos a mirar el 14, y vamos a mirar esta doctrina del Espíritu Santo, y ojo aquí. Los teólogos en la teología sistemática a esto le ponen nombres difíciles a veces, ¿sí? Dicen, a esto del Espíritu Santo lo llaman neumatología. Imagínense, eso suena muy sofisticado, ¿cierto? No es neumología, que es un área de la medicina, sino neumatología, de donde neuma, espíritu, logos, tratado. Entonces, no se dejen asustar por esos términos. Simplemente eso es la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Sí? Si alguien viene a chicanear y dice, hoy hablaron de neumatología en la iglesia, tranquilo, ¿hablamos de qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? Y que el Señor le enseñó a los discípulos acerca del Espíritu Santo. Vean lo que dice el versículo 16 del capítulo 14. Les dice, yo le pediré al Padre y Él les dará, ¿qué dice? Otro consolador. Ahí ya empiezan las preguntas. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿A qué otro? ¿Por qué dice otro? ¿Por qué no dice y les dará un consolador? La palabra consolador en el original es paracleto, que significa una persona llamado al lado de otra para ayudarla, para consolarla, para exhortarla, para defenderla, para socorrerla. Uno llamado al lado de otro, para todo eso. Y cuando dice otro, ¿cuál es el primero? ¿Quién sería el primero? Pues Jesús, porque Jesús todo el tiempo que estuvo con sus discípulos, que fueron ¿cuántos años? 3, estuvo al lado de ellos para resolver sus dudas, resolver sus inquietudes, ayudarles a enfrentar sus temores, explicarles la palabra, todo lo que Jesús hizo por ellos durante ese tiempo. ¿Se imaginan cómo se sentían ellos de seguros con el Señor Jesús? Y luego que Jesús les diga, me voy. Yo me imagino a Pedro, por ejemplo, que era tan atravesado, ¿cierto? Pedro ahí sentado escuchando a Jesús. Pedro, no dice la Biblia, pero yo me lo imagino a Pedro diciéndole, Señor, 3 años contigo, ya nos amañamos contigo, y ahora que me amañé contigo, ¿te vas? Y el Señor le dice, Pedro, conviene que yo me vaya, pero yo voy a pedir al Padre que les mande otro consolador. Y miren cómo aquí aparecen las 3 personas. Dice, yo pediré al Padre. ¿Y quién está hablando? Jesús. Y les dará otro consolador, el Espíritu. Jesús hablando del Padre, otro consolador. Y hay 3.
La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, por si acaso. Pero la enseñanza de la Trinidad aparece muchas veces. Vamos a estar mirándola porque aparece en la Escritura. Dice, les dará otro consolador, porque ese otro es el Espíritu Santo que vendrá a hacer todo lo que yo he hecho por ustedes, a resolver sus dudas, a ayudarles a enfrentar sus temores. Pero dice, para que los acompañe, ¿cómo? Siempre. Es decir, ya no va a venir por 3 años, sino va a venir siempre. Este consolador, el Espíritu Santo en el que creemos nosotros, es alguien que el Señor envió para que esté con nosotros para siempre. Acá hay una gran diferencia con lo que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo también se manifiesta. Dice en Génesis que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas, en Génesis capítulo 1. Ese mismo Espíritu es del que estamos hablando. Es el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos y que el Señor ha prometido y que está en nosotros. El mismo. Pero lo que está diciendo aquí es que estará con ustedes siempre. En el Antiguo Testamento llegaba a las personas por un momento para una tarea específica y luego se iba. Con nosotros va a estar siempre. Eso significa, en la Escritura, uno puede estudiar la Biblia acerca del Espíritu Santo, se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu viene a nosotros, nos incorpora al cuerpo de Cristo, eso significa ser bautizado, y nos hace parte del cuerpo de Cristo para siempre. Por tanto, si uno le entregó a Jesús la vida, dice la Escritura, el que oye y cree ha sido sellado por el Espíritu Santo. Entonces, si hemos oído y hemos creído, hemos sido bautizados, hemos sido sellados por el Espíritu. ¿Cuántos aquí hemos vivido esa experiencia? Eso, tranquilo, levante la mano. Usted no tiene, algunos dicen, si usted ha sido bautizado con el Espíritu, tiene que sentir un fuego de aquí adentro, ¿sí? Vea, si usted siente un fuego aquí adentro, usted tiene gastritis, más bien, ¿sí? ¿Cierto? Porque lo que el Espíritu Santo hace dentro de la persona es lo que vamos a ver ahorita en un momento. Toda la obra del Espíritu Santo. Porque, y en pocas palabras, ¿qué es? Es ser el consolador. El que nos consuela, sí, pero más que eso, nos exhorta, nos corrige. Todo lo que Jesús hizo por sus discípulos, lo hace el Espíritu Santo ahora. Si alguien quiere poder del Espíritu, que se manifieste en esa obra que hace el Espíritu en cada uno de nosotros. Entonces dice que va a estar con nosotros siempre. Un ejemplo de lo que hacía en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan, por ejemplo, lo que hizo el Señor con Sansón? ¿Se acuerdan que él tenía una fuerza impresionante? ¿De dónde venía esa fuerza? Del cabello no, del Espíritu Santo. Él había hecho un voto de nazareo. Ese voto implicaba no dejarse cortar el cabello, no dejarse rapar, por eso tenía el cabello largo. Cuando él se deja rapar, él rompe con sus votos. Y al romper con sus votos, el Espíritu se va y pierde la fuerza. Pero esa fuerza impresionante, descomunal, venía de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Él revela sus secretos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque aparece Dalila, ¿cierto? Vean, ese es haciendo un paréntesis, una buena enseñanza para las mujeres que a veces dicen, ¿cómo hago para convencer a mi esposo? Aplique la técnica Dalila, ¿cierto? ¿Cómo hizo Dalila? ¿Cantaleteó? No. ¿Canzoneó? No. ¿Qué hizo? Fue el hijo Sansón, ¿cierto? Yo imagino, Sansoncito, dime cuál es tu secreto. Y así, hasta que le sacó. Y lo reveló. Esa es la debilidad de los varones. Ojo. Cerramos el paréntesis. El Espíritu se fue de Sansón. Y ahí quedó. Hoy el Espíritu está con nosotros siempre. Así que si algo debe quedar claro con nosotros, creemos en el Espíritu Santo, que el Señor Jesús le pidió al Padre que lo envíe a nosotros para que esté con nosotros, para hacer todo lo que Jesús hizo por sus discípulos, lo haga por nosotros para siempre. Alguien me decía una vez, ay, tan chévere que Jesús estuviera aquí en la tierra otra vez para hablar con Él, para charlar con Él. ¿A qué iglesia asistiría Jesús? Imagínese Jesús viniendo aquí al primer servicio. Se llena y al segundo no viene nadie, ¿cierto? ¿Y las demás iglesias qué? Jesús pidió al Padre enviar el Espíritu para que el Espíritu haga todo lo que Jesús hizo por sus discípulos, pero siempre y para todos los creyentes. Por eso que convenía, como vamos a ver ahorita, que Él se fuera, para que el otro Consolador viniera para siempre. Y el versículo 17 dice, el Espíritu de verdad.
Juan 14:6, en el mismo discurso, dice que Jesús es el camino, la verdad. Ahora dice el Espíritu porque los tres tienen los mismos atributos. Omnipotente, ¿es Dios? Sí. ¿Y el Espíritu? También. ¿Y Jesús? También. Omnipresente, que está en todas partes. El Espíritu también. Dios también. Jesús. Uno dice, pero oiga, explíquese, ¿son tres o son uno? Eso es un misterio. Es un misterio. Los tres son tres personas distintas, pero un Dios verdadero. ¿Por qué? Ahora, importante, personas. No son, el Espíritu no es como, hay una enseñanza rara por ahí que dice que el Espíritu es una emanación divina, sobrenatural, una fuerza celestial. Es mucho más que eso. El Espíritu Santo es una persona. Y usted me dirá, ¿pero cómo? ¿No es espíritu? Sí, es un espíritu y es una persona. Una persona se define como alguien que tiene intelecto, voluntad y sentimientos. El Espíritu Santo lo tiene intelecto, piensa, decide, tiene sentimientos, ama. El Espíritu Santo habla, tiene todo lo que una persona tiene, lo que no tiene es cuerpo. Para ser una persona no se habla de cuerpo, se habla de toda aquella capacidad inherente a nosotros. Los animales tienen cuerpo y no son persona. Y lo importante de que el Espíritu sea una persona es que se puede relacionar con nosotros de persona a persona, entendiendo nuestras debilidades y nuestras luchas, las que mencionábamos al principio. Y que es Dios, es porque tiene el poder para socorrernos. No solamente me entiende, sino el poder para socorrernos. Es en este Espíritu en el cual creemos. Son tres, y vuelvo y digo, son tres personas. Usted me dice, pero no puedo entender. Podemos solo entender un poquito, que son tres personas distintas. Padre, Creador. El Hijo, el Redentor. Y el Espíritu Santo, el Consolador. Solo permítame un par de ejemplos. Imagínese un triángulo equilátero, un poco de geometría básica. Hay una imagen aquí, por favor, si la pones, Javier. Ahí está. ¿Se acuerdan del triángulo equilátero? ¿Qué significa que sea equilátero? Que es de lados iguales, ¿cierto? Un triángulo equilátero. Yo les pregunto, A, B y C, ahí están los lados con letras minúsculas. ¿Son iguales o no? Sí, son iguales. Es equilátero, ¿cierto? Pero yo le pregunto ahora, ¿el segmento AB es el mismo ABC? No, exactamente. ¿Son diferentes en qué? En dirección, en orientación, ¿cierto? Con relación al plano cartesiano, usted me dirá, no, me están metiendo matemática aquí. Cuando yo vine a escuchar la palabra de Dios y me de geometría, tranquilo, es una cosa sencilla. Son distintos. El segmento AB con el plano cartesiano, ¿a cuántos grados está? A ver, los corché. Uy, ¿cómo así 45? ¿Cuánto? No, el que está a 60 es AC, 60 grados. Porque cada ángulo interno son 60 grados, la suma interior de los ángulos es 180, ¿cierto? Porque es equiángulo además. Uy, tranquilos. Lo que quiero que note aquí es que estos tres segmentos son distintos. AB tiene una orientación diferente, una posición distinta. BC está en el eje horizontal, está totalmente, ¿sí?, a 0 grados. Y AC está en otra posición, están en diferente posición, son distintos, pero a la vez son iguales. Son iguales y son distintos. Entonces alguien me dirá, oiga, decídase. No, son iguales en un sentido y son diferentes en otro. Otro ejemplo, fíjese en el agua, por ejemplo. H2O. El hielo, ¿cuál es la fórmula del hielo? H2O. Usted mira, ahora me mete química. No, tranquilo. El agua tiene 3 estados: hielo, sólido, líquido y gaseoso. Tiene 3 estados, pero sigue siendo agua. Ahí me llama la atención, en algunas comunidades en la selva del Perú, en algunas, no en todas, lugares muy, a veces hasta inaccesibles, pero en algunos lugares de la selva del Perú, ¿saben cómo le dicen al hielo? Le dicen, del agua su duro. Usted dirá, ¿cómo así? ¿Por qué? Tiene lógica, ellos usan mucho el posesivo. Su duro, o sea, la parte dura del agua. ¿Sí me explico? Entonces, del agua su duro, o sea, el hielo, pero sigue siendo agua, pero agua sólida, ¿sí? Usted me dirá, pero alguien que no tiene idea de esto dirá, ¿sí? Dice, ¿el agua qué es? ¿Sólido o líquido? Los tres. ¿Cómo así que los tres? ¿O es líquido o es...? Son los tres.
¿Dios qué es? Dios es espíritu, Dios es el Padre, Dios es el Hijo. Alguien me discutía y me decía, Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Es el mismo Dios. ¿Qué significa hijo? Hijo significa de la misma esencia de. El hijo de un oso, ¿qué es? Oso. El hijo, osito, ¿cierto? El hijo de un elefante, ¿qué es? Elefantito, ¿cierto? El hijo de un ser humano es otro ser humano. El hijo de Dios es de la misma esencia de. Dios usó esa figura para revelarse a nosotros, el Hijo de Dios, para mostrarnos el amor que nos tiene. Pero son tres personas distintas, pero es un mismo Dios. No son tres dioses diferentes. Y no nos asustemos porque la palabra Trinidad no aparezca, pero la enseñanza aparece. Y yo quiero que sigamos leyendo aquí la palabra y vamos a seguir enfatizando esto porque el texto lo menciona. Dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué dice que sí lo conocen si aún no ha venido? Porque habla de conocerlo a Él, de Jesús. Y Jesús es Dios, Jesús es el Espíritu es Jesús, son los tres son uno. Y luego dice, porque viven ustedes y estará en ustedes. Y el versículo 18, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Por tanto, es tan fundamental la enseñanza del Espíritu Santo porque no estamos solos. Jesús está con nosotros por medio de su Espíritu Santo. Escúcheme bien, el secreto de la vida cristiana es la presencia de Jesús en nosotros por medio de su Espíritu. De lo contrario, es vida religiosa. El secreto de la vida cristiana es la presencia de Jesús en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Esa es la sobrenaturalidad de la vida cristiana. Y eso es lo precioso de la vida cristiana. Hay gente que a veces dice, yo ya probé con el cristianismo y no funcionó conmigo. Creo que nadie que pruebe el cristianismo de verdad va a ser capaz de dejarlo, porque no hay mejor vida que la de vivir con Jesús. Pero dice, no los voy a dejar solos. Esto de la soledad es, alguien me decía, ay, pero a mí me gusta estar solo. Vea, la soledad, por momentos en la vida, es importante para meditar, para reflexionar, para encontrarse con el Señor, para encontrarse aún con uno mismo y pensar en la vida. Pero la soledad como un patrón de vida no es sano, porque hemos sido creados como seres sociales por naturaleza. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, seres en relación. Y usted y yo somos seres que hemos sido creados para vivir en relación. Dice, no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo nos lo va a enviar. Pero dice más este discurso de despedida. Vea lo que dice más adelante, versículo 25 y 26 de Juan 14. Dice algo más. Dice, en ese mismo discurso, dice en el 25, por esto digo ahora que estoy con ustedes, todo esto, perdón, lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, otra vez, el Espíritu Santo, ¿a quién qué? Otra vez la Trinidad, vea otra vez la locura, ¿sí? El Consolador, el Espíritu Santo, 1. A quien el Padre enviará en mi nombre, 2. Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Y Jesús está hablando. O sea, otra vez aparecen Él pidiendo al Padre que envíe el Espíritu Santo a nosotros. Y dice, este Espíritu, y en este versículo dice algo importante. Él va a hacer ¿qué? Él nos va a enseñar, ¿qué cosa? Todas las cosas. ¿Quién es el que nos enseña la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Podemos tener los mejores maestros, pero ¿quién es el que me enseña la palabra de Dios? El Espíritu Santo. En la mañana cuando abro la Escritura, o en la noche para los trasnochadores, y me enfrento a la Escritura y leo, ¿quién es el que me va a enseñar? El Espíritu Santo. Las cosas de Dios, por eso, no son difíciles. No es como en la universidad, que uno tiene que hacer cálculo 1 para hacer cálculo 2, cálculo 3, ¿cierto? Y seguir avanzando. Y hay prerequisitos. No es así en la vida cristiana, no. Por eso que en la iglesia nosotros quitamos hace mucho tiempo los números, que nivel 1, nivel 2, simplemente el título ya. Porque siempre en nuestra mente, por nuestra estructura mental, llegamos a pensar que si uno no hace el 1, no puede hacer el 2. Porque si no hace el 2, no hace el 3, y el 3 el 4, porque nuestra estructura mental nos lleva a pensar que uno es prerequisito para el otro. Las cosas de Dios son sencillas porque ¿quién nos la enseña? El Espíritu Santo.
Él se encarga de enseñarnos esos aspectos que son locura, como perdonar a quienes nos ofenden. ¿Quién lo hace? El Espíritu. Si queremos poder de lo alto, ahí me encanta esa gente loca, me encanta porque me da risa, pero perdónenme, no es burlar, pero a veces me dicen, ¿usted es pastor? Sí. ¿Y su iglesia es del fuego del Espíritu? Le digo, sí, ¿sí? Porque hemos visto hogares transformados, matrimonios restaurados, al mentiroso volverse veraz, al tacaño volverse generoso, al alcohólico dejar el alcohol, al que no quiere servir. Esos son milagros, fuego del Espíritu Santo. Pero fuego solamente para expresiones externas, yo creo que hay que tener cuidado con eso. Creo que hay expresiones, sí, porque somos seres emocionales también, pero que sean fruto de una transformación verdadera y duradera. Pero aquí está diciendo que es el Espíritu el que nos enseña todas las cosas, que necesitamos estudiar, y para eso muchas herramientas que tenemos, como el de la hermenéutica, de aprender a estudiar la Biblia. Usted mira, ¿qué es hermenéutica? Es una cosa muy sencilla, son pautas, principios para poder entender la Escritura y no leerla de manera irresponsable. Uno no puede leer la Biblia y poner el dedo donde quiera y decir, Dios me está diciendo. Uno tiene que leer ese versículo en su contexto inmediato. Y eso con cualquier lectura, por favor, ¿sí? Una vez les contaba el caso de un diario que decía, guerra en Ecuador, un titular. Imagínense que alguien pasa, ve el titular y se va. Y dice, guerra en Ecuador, guerra. Y cuando uno se acercaba y leía el encabezado bien, decía debajo, Juan Luis Guerra tendrá varias presentaciones en Ecuador. ¿Sí? Entonces, uno no puede por eso leer de manera descuidada, desprevenida. Lo mismo con la Escritura, por favor. Uno no puede jugar con la palabra de Dios. El Espíritu nos enseña, sí, pero uno tiene que tener ya principios básicos. Como el Espíritu me enseña, entonces yo cojo y al dedo y lo que diga. ¿Sí? Peligroso, porque ahí sale la historia del tipo que puso el dedo, que estaba todo deprimido y encontró, Judas fue y se ahorcó. Y como no le gustó, dio la vuelta y encontró que lo que dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. O sea, no hay que ser... Eso es serio. Por eso que aquí en la confra nos gusta, en las iglesias confras, ser muy cuidadosos con la palabra. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿Qué dice la carta? El texto que estamos mirando aquí es un discurso de despedida de Jesús, diciéndole a sus discípulos que deben tener cuidado. Y en ese discurso de despedida está en un evangelio, que es el evangelio de Juan, que tiene como propósito, dice que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y que muchas cosas se pudieron haber escrito, pero estas han escrito para que crean. Hay un propósito en el libro, un propósito en el discurso, un propósito en los capítulos y un propósito en esta enseñanza. El Espíritu les va a enseñar. Ustedes van a ir por el mundo, dice Jesús. Tranquilos, que hay muchas cosas que ustedes no saben. El Espíritu les va a enseñar. Y no solamente les va a enseñar, el Espíritu les va a recordar todo lo que he dicho. Y eso me encanta porque dígame si no nos ha pasado, que estamos en un momento difícil y el Espíritu nos recuerda su palabra. ¿Sí le ha pasado? En momentos de angustia llega un momento difícil y de pronto viene a su corazón y a su mente el texto que dice, por nada estén afanosos, si no sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios, con ruego y acción de gracias. Hay un versículo que el Espíritu Santo ha usado mucho en mi vida, en muchos momentos, ¡pum!, viene a mi mente y a mi corazón. Juan 16:33, que aparece en el mismo discurso del aposento alto, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Ese versículo me encanta. Yo no decidí que me encantara, simplemente el Espíritu lo trajo muchas veces. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Jesús le dijo eso a sus discípulos y el Espíritu Santo se encarga de recordar. Pero algo más que hace el Espíritu, vea en el versículo 16:7, más adelante Jesús le dice a los discípulos, en el mismo discurso dice, pero les digo la verdad, yo les puse en el bosquejo también el texto, les conviene que me vaya, ¿están conmigo? Porque si no lo hago, el Consolador, ¿qué dice? No vendrá a ustedes, en cambio si me voy, ¿qué dice? Se lo enviaré. Y así fue. Él se fue, ascendió a los cielos y el Espíritu descendió. ¿Se acuerdan en Pentecostés? El Señor había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Esa palabra poder, la palabra es dunamis en griego, que significa, de donde viene la raíz también de dinamita. O sea, imagínense de qué está hablando, poder. ¿Sí? La Biblia dice, y hablando de la Trinidad, que el Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos. También dice, el Padre levantó a Jesús de los muertos. También dice, Jesús que se levantó entre los muertos. Y la pregunta es, ¿cuál de los tres levantó a Jesús de los muertos? Los tres, porque los tres son Dios. Es el mismo Dios. ¿Sí? Y se fue Jesús y vino el Espíritu Santo, el otro Consolador, y nos lo envió a nosotros. Y cuando vino a nosotros, vino a darnos poder. ¿Y poder para qué? Para hacerle testigo. Y este discurso de despedida está en el contexto de vayan, discípulos, vayan y hagan y continúen la obra que yo les he encomendado. Vale decir, el Espíritu Santo está en nosotros para enseñarnos, para recordarnos, para ser el otro Consolador en todo este caminar por la vida en el cual estamos sirviéndole a Jesús como sus hijos en esta tierra. Es decir, no es que recibirán poder para que vivan ustedes plácida, felizmente en esta tierra, para que no les duela nada y vivan sin dolor y sin sufrimiento. No está diciendo eso. Está diciendo que les dan poder para hacerme testigos y yo voy a estar con ustedes. Es decir, si queremos experimentar el poder del Espíritu Santo en el día a día, ¿qué hay que hacer? Servir al Señor y caminar con Él. ¿Sí me explico? Es caminando con Él, sirviéndole, que comenzamos a experimentar qué nos enseña. ¿Por qué? Porque llega alguien y nos corcha. Oiga, tal cosa, y no sabe qué decir. En cambio, si la gente no sabe ni que soy cristiano, ni me van a preguntar nada. Pero es en el servir al Señor que comienzo a vivir la experiencia del poder del Espíritu Santo. Y dice que cuando venga, vea el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá ¿a quién? Al mundo. ¿Y de qué va a convencer al mundo? De su error. En cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque yo voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. En cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Vean lo interesante aquí. Yo le puedo hablar a alguien de Jesús, pero ¿quién lo convence de pecado? El Espíritu Santo, exactamente. Hay gente que viene y me dice, ay, le traje a mi primo, y al oído, para ver si lo convence. No, yo no voy a convencer a nadie. Yo no voy a convencer a nadie. Quien lo va a convencer de su error, ¿quién es? El Espíritu de Dios. Qué importante esto. Nosotros nos esforzamos, usamos nuestras mejores ilustraciones. ¿Sí? Yo trato de hacer mis mejores chistes porque prefiero que se rían a que duerman. ¿Sí? Pero quien va a convencer a las personas, ¿quién es? Es el Espíritu. Y dice, el Espíritu los va a convencer de su error. Ojo con esto, porque en el mundo hay error. Y dice, en cuanto al pecado, por cuanto no creen en Jesús. Si la gente no cree en Jesús, y otra vez está en el contexto de ir y servir al Señor haciendo discípulos. Si la gente no cree en Jesús, el Espíritu lo va a convencer que Jesús es Dios, del que hablamos hace 8 días. El Espíritu lo va a convencer de justicia, por cuando Jesús ascendió a los cielos y la gente no lo acepta. Y va a convencer de juicio, porque Satanás ya ha sido juzgado. Pero esta es una obra del Espíritu Santo, convencer a las personas de su error. Nosotros le podemos decir a un alcohólico, usted es alcohólico. Y el alcohólico puede contestar, no soy alcohólico, soy un bebedor social. ¿Quién lo va a convencer de que es alcohólico? El Espíritu de Dios. Los mismos terapeutas dicen, usted no puede ayudar a alguien que no acepta que tiene un problema. El primer paso para salir de cualquier dificultad es reconocer su debilidad. ¿Sí? Un tipo que dice, yo no tengo mal genio. ¿Quién ha dicho que tengo mal genio? ¿Ah? ¿Quién dice? ¿Quién dice? Lo primero que tiene que hacer es aceptar que tiene un mal genio. ¿Sí? Y dice, el Espíritu lo va a convencer. ¿Y sabe qué me encanta de David cuando ora en el Salmo 19? Dice algo que creo que es importante para todos nosotros. Dice, líbrame de los errores que me son ocultos. Porque todos nosotros tenemos errores. Y no sé si usted será consciente de sus errores. Pero la Biblia dice que es el Espíritu que convence al mundo de su error. Nosotros somos parte de este mundo. Y David va a decir, líbrame, Señor, de los errores que me son ocultos. Que no se enseñoreen de mí. Qué bonita oración, ¿verdad? Creo que así debemos orar
Cada día decirle, Señor, líbrame de los errores que me son ocultos. Porque lo más terrible es tener un error y no saberlo. Y lo peor es que cuando nuestro corazón se encallece por el pecado, se endurece, se cauteriza por el pecado, nos pueden decir el error y nosotros podemos defendernos. Que usted tiene mal genio, yo no tengo mal genio. ¿Y usted qué? Usted es muy santico, usted sí la mata de la paciencia. No, pues el que sea más santo es más paciente que tire la primera piedra, ¿sí? Entonces hasta bíblico todavía, ¿cierto? Lo que quiero que pensemos aquí es el Espíritu de Dios el que convence al mundo de su error. Nuestra labor es ser testigos, llevar la palabra, pero el Señor es el que hace la obra. Y un texto más, vea lo que dice Juan 16:12. En ese mismo discurso dice, muchas cosas me quedan aún por tantas cosas que el Señor quería enseñarles a los discípulos, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿qué dice? Qué precioso. Vean, es el Espíritu el que nos guía toda la verdad. Hay muchas doctrinas en este tiempo. Bueno, siempre el cristianismo ha navegado en un mar de herejías. Y ojo que las herejías se parecen mucho a la verdad. Es como el billete falso. El billete falso tiene que parecerse mucho al verdadero, de lo contrario nadie se dejaría engañar. Así son las falsas doctrinas, se parecen a la verdad. Y viene gente y me dice, pero hablan de Jesús y leen la Biblia. ¿Usted no ha visto hasta los brujos invocar el nombre de Dios? Empiezan en las emisoras, en AM, radios, ahí donde hay programas de brujos, y dicen, invoquemos al Dios omnipotente. ¿Sí? ¿A qué Dios invoca a este brujo? ¿Sí? ¿A qué? No, ¿sabe por qué he escuchado? Le cuento. Porque Chafik me recomendó varias emisoras. No, pero déjeme terminar la idea. Porque cuando íbamos en una época a hacer un programa radial, una persona en la iglesia nos daba un espacio, ¿sí? Y él nos decía, este es el programa, los sábados en la mañana a las 7 de la mañana, ¿cierto, Chafi? ¿Era 6 o 6? 7 creo, 7 de la mañana. Íbamos al programa y antes era un programa que nos regalaban, digamos, un programa de noticias, pero el sábado no tenían noticias y nosotros salíamos como Iglesia Cristiana Confraternidad al aire y hacíamos el programa. Pero antes de nosotros estaban unos brujos. Y después de nosotros, otros brujos. Entonces decía, bueno, qué bueno estar al menos entre los brujos para poder hablar la verdad. Y cuando escuchaba a los brujos, estos invocaban el nombre de Dios. Entonces digo, tanto error, tanta confusión. Y hay personas que a veces tienen que viajar a otras ciudades por trabajo o diversas razones. Y me dicen, ¿será que esta iglesia es buena? ¿Será que esta otra es buena? Miren, uno puede conocer la doctrina de las iglesias, escuchando, conociendo en la página web, leyéndolo, en qué creen, etcétera. Pero creo que ahí es el punto importante en la sensibilidad, que el Espíritu de Dios comience a guiarme y a darme cuenta. Y eso nos pasa aún hasta cuando leemos un libro. ¿No le ha pasado que usted comienza a leer un libro y comienza a leer y dice, aquí hay algo que no huele bien? ¿Sí? No digamos, son bobadas. No, detengámonos y miremos y comencemos a analizar que es el Espíritu que nos guía a toda la verdad. Y hacerlo con mucho discernimiento, porque también hay personas que comienzan a ver el diablo donde el diablo no está, tampoco, ¿sí? Creo que tenemos que ser supremamente cuidadosos y dejarnos guiar por el Espíritu de verdad que nos lleva a la libertad, no a la esclavitud. Porque hay personas que comienzan a criticar hasta la Navidad. Dice, la Navidad, ¿cómo usted puede celebrar Navidad si es una fiesta pagana? Lea, entérese, ¿cierto? Se la dan de muy cultos que hay que leer como la historia. Y es verdad, la Navidad en sus orígenes una fiesta pagana, terrible. El pueblo de Dios lo cristianizó, lo volvió algo especial. Y hoy nadie sabe que es fiesta pagana, pero hay algunos que quieren como hacer mención de ello y creo que pierden el sentido de las cosas. Por eso creo que lo que hace el Evangelio es restaurar, redimir, convertir algo malo en algo bueno. Y así tenemos que hacer con otras cosas. La gente celebra Halloween, por ejemplo, ya viene Halloween, en vez de criticar Halloween al infierno, que escuche, lea, vea, tranquilo, vea, haga la fiesta de los niños. Los cristianos tenemos el día de la Biblia, el día de la Reforma, tantas cosas para pensar, ¿sí? En vez de atacar. Atacar lo que hace es levantar barreras. Lo que hemos sido llamados es a crear puentes para acercarnos a la comunidad. Este es un discurso que está hablando de hacer discípulos, de continuar la obra, y lo vamos a hacer en el Espíritu Santo,
enseñados por Él, guiados por Él, dice, Él los guiará a toda la verdad. Y vea lo que dice, porque no hablará por su propia cuenta, ojo aquí, sino que dirá todo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío, de Jesús, y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto el Padre tiene es mío. Por eso dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Otra vez la idea de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este discurso del aposento alto continuamente está hablando de la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo y la relación de ellos con los discípulos. Dice, no los dejaré solos, vendré a ustedes. El que me ama, ama al Padre. Yo amo al Padre y el que me ama, lo amaremos. El Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Es un texto precioso para hablar de la relación que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo y ellos con los discípulos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros vivamos? Y todo esto en el poder del Espíritu Santo, de ir y hacer discípulos en esta tierra, continuando la obra que el Señor nos encomendó. Nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros. En 8 días estaremos hablando de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Me encanta que a este edificio no le decimos el templo. Desde el comienzo siempre le decíamos ¿cómo? La sede. Algunos dicen, nos vemos en la iglesia. No, nos vemos en la sede. Es la sede de la iglesia. Porque la iglesia, ¿dónde está? Somos nosotros. Usted es templo del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pues mi templo es como chiquito, ¿cierto? Aquí hay otros templos más grandes, más robustos. Otros templos ya tienen cúpula, ¿cierto? Hay todo tipo de templos, gracias a Dios por esa diversidad, ¿sí? Pero usted es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros, ¿sí? Y Efesios 1:13, que lo mencioné, quiero que lo escuche. Dice, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trae salvación, y lo creyeron, oyeron y creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Es el Espíritu Santo en nuestra vida, el que obra, el que transforma. Es el Espíritu que comienza a trabajar desde que llegó a nosotros, y la idea es que siga trabajando. La pregunta que tengo aquí para nosotros es, ¿cómo está obrando el Espíritu Santo en su vida? ¿Qué está haciendo últimamente el Espíritu Santo en su vida? No me diga lo que ha hecho hace años. No, yo conozco a Cristo hace 20 años y Él hace 20 años me quitó de esto y me puso esto. Pero ¿qué está haciendo el Espíritu Santo con nosotros en estos días? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo con nosotros en esta semana? ¿Cómo está trabajando con nosotros? ¿En qué área de la vida está trabajando? En ese error que no nos es oculto, ojalá que no nos sea oculto. ¿Cómo está trabajando el Espíritu Santo en nosotros? Ese otro consolador que el Señor envió para que esté con nosotros siempre, siempre. Bendito sea Dios que murió en la cruz del Calvario, en la persona de Jesús, para que su Espíritu Santo pueda estar en nosotros y nos transforme y nos cambie para que nos parezcamos a nuestro papá. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él obre en nosotros. Señor, gracias por tu Espíritu. Gracias porque no nos has dejado solos, porque no nos has dejado huérfanos, sino que enviaste a tu Espíritu para que nos enseñe, para que nos guíe, para que sea el consolador que nos defiende, que nos corrige, que nos exhorta. Señor, que siga trabajando en cada uno de nosotros, para que como iglesia reflejemos tu gloria y para que como iglesia sigamos continuando la obra que tú empezaste. Gracias, Señor, honramos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie y cantemos con todo el corazón para que esa bulla de afuera no se sienta, sino que se sientan nuestras voces para el Señor. Bueno, invito a que podamos meditar esta canción. Esta canción es nueva, pero invito a que podamos, ahí donde estemos, verla y meditarla. Creemos en el Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo.
gran verdad y ser guiado por tu Santo Espíritu que habita en mí, que habita en mí. Te quiero honrar con lo que soy. Tú eres el dueño de mi cuerpo, Señor. Me compraste con tu sangre y perdón. Fue un precio tan alto que no calcula mi razón. Quiero obrar bien, Jesús, pues soy templo de tu Espíritu, Señor. Quiero vivir en santidad y que tu vida sea mi ejemplo a imitar. Quiero ser guiado por tu amor para heredar tu reino eterno, Dios. Deseo quitar cada impulso de mi interior, porque te quebrantas, te entristeces, Jesús, que tu Santo Espíritu ponga en mí sus buenos frutos hoy. Quiero obrar bien, Jesús, pues soy templo de tu Espíritu, Señor. Quiero vivir en santidad y que tu vida sea mi ejemplo a imitar. Quiero ser guiado por tu amor para heredar tu reino eterno, Dios. Pues soy templo de tu Espíritu, Señor. Quiero vivir en santidad y que tu vida sea mi ejemplo a imitar. Quiero ser guiado por tu amor para heredar tu reino eterno, Dios. Para heredar tu reino eterno, Dios. Oremos. Señor, gracias te damos porque a través de tu Espíritu Santo obras en nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos convence de nuestro pecado. Convéncenos, Espíritu Santo, de que todo lo que tenemos, nuestras finanzas, nuestros trabajos, la provisión diaria, es tuya, Señor. Convence nuestro corazón para ofrendar y diezmar para tu obra, Señor, a través de esta iglesia. Y sabemos que a veces no es fácil, pero asimismo contamos con tu Espíritu Santo para que nos convenza, Señor. Bendice estas finanzas, Señor. Bendice estos diezmos, estas ofrendas que vamos a recoger. Y gracias, Señor, porque sabemos que son tuyas, Señor, y tú las vas a multiplicar, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.